La que no salió en la foto. El sol caía derecho sobre el panteón. No daba sombra. Solo calor. De ese que se pega al luto sin pedir permiso. Catalina sostenía la urna con ambas manos. No era pesada. Pero pesaba. Porque Aurora, incluso muerta, seguía ocupando más espacio del que decía. La misa había sido corta. La gente, poca. 2 primas. Una vecina. Don Polo, con bastón y lentes oscuros. Te la dejo, Catita, le dijo una de las primas al despedirse. Tú sabes qué hacer con sus cosas. Catalina no supo si eso era un favor o una condena. Solo asintió. En la casa, todo olía a madera cerrada y a desinfectante. Aurora había dejado todo listo. Hasta su propio letrero. En el cuarto de arriba. Sobre el ropero. Una caja de cartón, cubierta con plástico. Y una hoja pegada al frente, escrita con marcador grueso. Fotos, no tocar. Catalina la bajó con un trapo. No por limpieza. Por respeto. Se sentó en la cama. La abrió. Montones de sobres. Negativos. Fotos en blanco y negro. Otras de los 90, descoloridas, con fecha marcada en la esquina. Y en el fondo. Una sola enmarcada. Grande. Vidrio polvoso. Marco de metal viejo. Catalina la sacó. La limpió con la manga. Y miró. Una fiesta. Mesa larga. Mujeres. Un pastel. Ella, de niña. Su madre. Aurora. Tías. Pero entre 2 figuras. Una ausencia. Un hueco. Como si alguien se hubiera movido justo cuando dispararon la cámara. O como si alguien hubiera sido borrado. Catalina frunció el ceño. Acercó la foto. La giró. Nada escrito atrás. Nada visible. Solo esa imagen. Y esa falta. Que no era error. Era decisión. Porque el encuadre parecía hecho para que esa persona ya no estuviera. Y sin embargo, aunque no se viera, ella estaba ahí. Catalina colocó la foto sobre la mesa del comedor. Debajo de la lámpara colgante. Donde la luz cae redonda como un juicio. La miró. Sin prisa. Como quien examina una radiografía. No para buscar lo que duele. Sino para entender lo que falta. Era una escena alegre, en apariencia. Globos. Refrescos. Un pastel decorado con betún blanco. Su madre al centro, con su cara de autoridad disimulada. Aurora a su derecha, siempre más recta que feliz. Una tía, Talina, si no se equivocaba, con un vestido de holanes y los dientes grandes. Y ella misma. Una niña de trenzas, con moño azul y calcetas caídas. Sentada con las manos cruzadas sobre las piernas. Pero al lado de Aurora. El vacío. No era un espacio accidental. No era perspectiva. Había claramente un hueco entre los cuerpos. Un espacio que no correspondía. Una silla donde no había nadie. Un mantel arrugado como si algo, o alguien, lo hubiera ocupado. Catalina se inclinó. Observó los bordes. El marco no mostraba cortes. La imagen no había sido mutilada. No había marcas de edición. Pero el hueco estaba ahí. Inquietante.
Silencioso. Como un paréntesis sin texto. Un suspiro que no se soltó. Se levantó. Caminó hasta la pared donde Aurora colgaba las fotos por orden de importancia. Revisó cada una. Nada. Ni una pista. Ni un rostro parecido. Ni una referencia. Volvió a la imagen. La levantó. La giró. La giró otra vez. Y lo notó. El marco estaba un poco torcido. Apenas. Casi imperceptible. Pero no cuadraba con la horizontal de la mesa. Como si lo que guardaba adentro no quisiera estar recto. Como si la ausencia dentro de la foto se negara también a quedarse quieta. Don Polo no era chismoso. Pero tenía memoria. Y Catalina lo sabía. Vivía cruzando la calle. En la misma casa donde había vivido desde antes que ella naciera. Había sido fotógrafo de bodas, bautizos y hasta de velorios. El tipo de hombre que sabía cosas que no contaba. A menos que alguien se atreviera a preguntarle. Catalina llegó con la foto bajo el brazo. Envuelta en una toalla para protegerla del sol. Don Polo la hizo pasar. Tenía la televisión prendida sin volumen. Y un ventilador girando con ritmo de confesión lenta. ¿Te acuerdas de esta fiesta? Preguntó, desenrollando la toalla. Don Polo ajustó los lentes sobre la nariz. Tomó la foto con las manos temblorosas. Como si sujetara algo vivo. La miró. Una vez. 2. 3. No dijo nada por largo rato. Solo respiró más hondo de lo habitual. ¿Fui yo el que la tomó? Murmuró. No lo sé. Él se inclinó. Contó personas con el dedo. Pasó el pulgar sobre el hueco. No falta una persona, dijo al fin. Catalina lo miró fijo. ¿No? Don Polo negó con la cabeza. Faltan muchas. Pero esa sí duele. Catalina se quedó en silencio. El ventilador zumbaba. ¿Quién era? Don Polo tragó saliva. Le tembló el labio. No me toca decirlo, susurró. Pero si la ves. No le vuelvas la cara. Catalina frunció el ceño. ¿Ves qué? Don Polo le devolvió la foto. Con cuidado. Con miedo. Esa silla no está vacía. Nomás está esperando que la veas completa. Catalina se pasó la tarde frente a la pared del comedor. La pared de los retratos, como le decía Aurora. Ese muro que servía de álbum familiar para visitas y domingos sin tema de conversación. Los marcos estaban acomodados por décadas. Los de blanco y negro arriba. Los de colores apagados abajo. Y los más recientes, esos digitales que nadie toca, guardados en un cajón que nadie abría. Catalina sacó un banquito y empezó desde arriba. Primero su abuela. Luego sus padres. Ella, de niña. Aurora en uniforme de preparatoria. La boda de una prima que se casó 3 veces. Una Navidad con tías. Otra donde faltaban muchas. Pero ninguna mostraba a la mujer que falta. La silla vacía de la otra foto no tenía dueña en ningún marco. Como si esa persona nunca hubiera pisado esa casa. O como si hubiera sido arrancada con pinzas. Con cuidado de no dejar huella. Catalina bajó un retrato pequeño. Uno con fondo sepia y borde metálico. Mostraba a un grupo de jóvenes en la entrada de la casa. Todos con cara seria.
En la esquina inferior derecha. Una figura recortada. Como si la sombra se metiera sin permiso. Giró el marco. Nada atrás. Revisó otro. Y entonces lo vio. Un retrato enmarcado en madera clara. 3 mujeres sentadas. Su madre al centro. Aurora a la izquierda. Y otra mujer, apenas de perfil. El nombre debajo del vidrio, escrito en máquina de escribir antigua. Estaba corregido con líquido blanco. Catalina, con las uñas, raspó un poco. Solo un poco. Y allí estaba. E.R. 2 letras. Nada más. Pero bastaron para que el corazón se le acelerara. No un nombre completo. No una explicación. Solo un rastro. Como si alguien hubiera querido borrarla sin éxito. Porque lo que alguna vez se imprimió siempre deja marca. Catalina volvió a la foto. La del hueco. La del pastel. La que había estado en la caja con la nota de Aurora. No tocar. La colocó sobre la mesa. Encendió la lámpara del comedor. Y con una navajita de manicura. Comenzó a aflojar los dobleces del marco. No por morbo. Por necesidad. La parte trasera estaba asegurada con cinta adhesiva amarilla por el tiempo. La quitó despacio. Como si al hacerlo fuera a romper algo que todavía latía. El respaldo de cartón crujió. Y al abrirlo. Ahí estaba. Un papel doblado en 4. Pegado por dentro del marco. Discreto. Oculto. Catalina lo despegó. Desdobló. Sin respirar. No era una carta larga. Ni firmada. Ni explicada. Solo una frase. Escrita en pluma negra. Con letra apretada, sin adornos. La borraron por no callar. Y lo sabías. Catalina se quedó inmóvil. La hoja temblaba entre sus dedos. La lámpara parpadeó sin razón. No era un insulto. Ni una confesión. Era una acusación. Sutil. Certera. Y Catalina. No sabía si lo peor era no recordar. O empezar a hacerlo. El mantel estaba guardado en una caja plástica. Doblado con exactitud quirúrgica. Como hacía Aurora con todo lo que podía controlar. Catalina lo sacó despacio. Era blanco, con bordado azul. Un poco amarillento en las orillas. Lo reconoció de inmediato. El de la foto. La fiesta. Mientras lo extendía sobre la mesa. Algo crujió. Una etiqueta cosida a mano en una de las esquinas. Catalina se inclinó, leyó la letra bordada con hilo grisáceo. 8 de abril / 1971 S. El estómago le dio un pequeño giro. Esa fecha no era cualquier fecha. Ella la recordaba. Aunque no por completo. Tenías 9 años, se dijo en voz baja. Y ese día hubo flan. No era un recuerdo nítido. Era más bien un aroma. Un eco. El sonido de una cuchara contra el fondo de vidrio. Catalina cerró los ojos. Trató de mirar desde adentro. Sí. Había música. Voces. Risas forzadas. Y alguien llorando en el patio. Una mujer. No gritaba. Lloraba como quien intenta no hacerlo. Ahogada. Con una rabia contenida que no se atrevía a romper nada. Y luego,
Una frase que no recordaba haber oído hasta ese momento. No la saquen. No en su cumpleaños. No aquí. Catalina abrió los ojos. Estaba sudando. Miró el mantel. El hilo bordado. La fecha. Y supo, con un escalofrío que no venía del clima. Esa fiesta no fue feliz. Fue una escena. Una elección. Un corte. Como una foto tomada para que algo, o alguien, dejara de estar. Catalina volvió a la caja. La que Aurora había etiquetado con ese no tocar. Que ahora sonaba menos a advertencia. Y más a confesión en mayúsculas. Revisó sobre por sobre. Foto por foto. Tanta gente. Tanta ropa vieja. Tantas sonrisas de dientes apretados. Y entonces la vio. Una foto más pequeña. Sin marco. Un poco doblada en una esquina. La misma fiesta. Mismo pastel. Mismo mantel bordado. Mismas personas. Pero tomada desde otro ángulo. Catalina se reconoció, sentada en el borde de la mesa. Aurora parada con los brazos cruzados. Su madre cortando una rebanada de flan. Don Polo al fondo, medio borroso. Y la silla vacía. No estaba vacía. No del todo. Una figura medio girada. De espaldas. Cabello corto. Blusa clara. El rostro no era visible. Pero la postura. El cuerpo. Era alguien real. Presente. Catalina dio vuelta la foto. Al reverso, escrito a lápiz, con letra inclinada. Para Estela. D.A. La A era de Aurora. No había duda. Pero, ¿quién era Estela? ¿La mujer de la silla? ¿La destinataria? ¿O la que apretó el disparador? Catalina sintió que la garganta se le apretaba con algo más que dudas. Porque si Aurora le dedicó esa foto a alguien, ¿por qué la escondió? ¿Y por qué, después, la borró del resto? Se quedó mirando la imagen un rato más. Y pensó. Estela existió. Pero alguien se aseguró de que no quedara. Catalina no esperó al día siguiente. Fue directo a casa de Don Polo al atardecer. Con la foto de Estela en un sobre. Y la inquietud ardiendo detrás de los ojos. Don Polo abrió con su andar lento de siempre. El bastón golpeando suave el suelo. ¿Otra vez la foto? Dijo sin sorpresa. Esta es otra. Se la entregó. El viejo la tomó con ambas manos. Se sentó en su silla de siempre. Y colocó la foto sobre la mesita del lado. Bajo la lámpara de luz cálida. La miró. Y no dijo nada por un rato. Catalina no lo interrumpió. Sabía que con Don Polo, el silencio era parte de la respuesta. Yo la tomé, dijo por fin. Catalina se sentó al borde del sillón, sin respirar. ¿Cuál? Preguntó. ¿La enmarcada, o esta? Don Polo la miró con ojos húmedos. Como si no supiera si contestar o disculparse. Ambas. Ese día me pidieron varias tomas. Esa fiesta fue rara. ¿Por qué? Porque no sabías quién estaba celebrando. Ni quién estaba a punto de irse. Catalina apretó el sobre en las manos. ¿Y tú la borraste? Don Polo negó lento. Yo no la borré. Solo la entregué. Y la entregué sin preguntar. Catalina se mordió el labio. ¿A quién?
El viejo dudó. A Aurora. Ella pagó por las copias. Ella eligió cuáles se revelaban. Y cuáles no. Catalina se quedó callada. El ventilador giraba detrás. El aire sabía a polvo y a años que no se querían contar. ¿Y Estela? Preguntó. Don Polo parpadeó. No sonrió. No se movió. Solo dijo. La foto la atrapó. Pero el recuerdo. A ella no la soltó nadie. La noche cayó pesada. Como si el calor hubiera decidido quedarse en los muros. Catalina no podía dormir. Dio vueltas. Revisó el ventilador. Se sirvió agua. Y terminó en la cocina. Su lugar seguro. El único rincón donde los pensamientos cabían sin salirse. Abrió el librero donde Aurora guardaba los recetarios. No por buscar algo, sino por hábito. Pasó hojas. Tocó portadas. Revisó anotaciones. Y en medio del cocina económica para toda ocasión. Entre las páginas 72 y 73. Una hoja doblada. No una receta. Una nota. Letra de Aurora. Reconocible al instante. Angulosa. Precisa. Seca. La despegó con dedos tensos. No todos los recuerdos se guardan por cariño. Algunos por miedo. Ella no debía estar ahí. Catalina tragó saliva. No había nombre. No fecha. Pero no hacía falta. Sabía a quién se refería. Sabía por qué estaba escondida en un libro de recetas. Porque las mujeres de su familia escondían verdades donde nadie miraba. En la alacena. En el mantel. En el álbum. En el estómago. Y ahora, en esa hoja. Aurora había dicho, sin decir. La borré. Y no fue por error. Catalina volvió a sacar la foto enmarcada. La colocó sobre la mesa. Esta vez sin el vidrio. Solo el papel. La lámpara colgante lanzaba una luz cálida. Inquietante. Todo en la cocina estaba en silencio. Y sin embargo, el aire parecía murmurar algo. Se inclinó sobre la imagen. La analizó. Con los ojos de ahora. Con la conciencia despierta. Y entonces lo notó. La esquina inferior izquierda. Ahí, donde antes solo había una servilleta mal doblada. Ahora había algo más. Una sombra. Alargada. Difusa. Como si alguien hubiera estado ahí de pie. Entre el disparo del flash. Y el olvido. Catalina se frotó los ojos. Se acercó más. La sombra no tenía forma definida. No era un error de luz. No era suciedad. Era presencia. Estaba ahí. Donde el borde de la foto comenzaba. Como si la figura se resistiera a salirse del encuadre. Como si alguien hubiera estado a punto de decir: no me borres. Catalina se quedó inmóvil. El corazón le latía lento. Pero fuerte. Como un tambor dentro de una caja de cartón. No tenía miedo. Tenía certeza. Esa sombra no era producto del tiempo. Ni del desgaste. Esa sombra quería ser vista. Y Catalina, por primera vez en décadas, estaba dispuesta a verla. La caja seguía en el cuarto de arriba. Como si esperara su segunda apertura. Catalina subió en bata.
con la certeza de que esta vez no buscaba una imagen. Buscaba una respuesta. Retiró los sobres de fotos. Los álbumes. Y debajo de todo eso, una carpeta manila doblada en los bordes. La abrió. Dentro, una sola carta. Papel crema. Tinta azul. La letra, inconfundible. La de su madre. Catalina sintió un jalón en el estómago. Había pasado años sin verla. Pero esa caligrafía se reconocía con los ojos cerrados. Las G cerradas. Las L altas. Las T cruzadas con violencia. La fecha. 9 de abril de 1971. Un día después de la fiesta. El sobre no tenía sello postal. Era de mano. Y estaba dirigido a Elvira Rojas. Catalina sostuvo el nombre como si le ardiera. E.R. Las mismas letras borradas en el marco. La sombra. La falta. Abrió la carta. Leyó, con los dedos temblando apenas. Elvira, no puedo protegerte más. Las cosas han cambiado. No puedo controlar lo que Aurora hace, ni lo que dice. Tú no hiciste nada malo. Solo dijiste lo que eras. Y aquí eso no se permite. Te quise como a una hija. Pero no soy lo suficientemente fuerte para ser tu madre también. Catalina bajó la hoja. No podía seguir. Las palabras estaban enteras. Pero su mundo se partía en pedazos chiquitos. Elvira no era una sombra. Era carne. Era risa. Era presencia. Y fue echada no por delito, sino por existir. Catalina no era mujer de oficinas. Pero esa mañana se vistió como quien va a decir la verdad en voz alta. Falda oscura. Blusa blanca. Bolso de cuero con la carta de su madre doblada 3 veces dentro de un libro de cocina. Como protección o escudo. El registro civil olía a papel tibio y aire acondicionado antiguo. Un ventilador giraba con flojera. Y las sillas tenían etiquetas de hace 2 administraciones. La señorita en ventanilla era joven. Con lentes rojos y uñas pintadas de azul metálico. Catalina habló bajito. Estoy buscando información de alguien. Nombre, Elvira Rojas. Año aproximado de nacimiento, 1949. La joven tecleó. Esperó. Levantó las cejas. Hay una. Catalina sostuvo el bolso con más fuerza. ¿Vive? No aparece como fallecida. ¿Y hay algún documento posterior? La joven dudó. Tecleó otra vez. Hay una anotación. ¿Cuál? Cambio de nombre legal. Solicitado en el 72. Se aprobó en el 74. ¿A qué nombre? La joven miró la pantalla. Levantó la mirada, seria. No tengo permitido darlo sin orden judicial. Catalina no insistió. Asintió. Pero por dentro, algo se rompió y se soldó a la vez. Elvira vivía. En otro nombre. En otro lugar. Pero no en el olvido. Y eso lo cambiaba todo. La tarde cayó como pan en aceite. Lenta, pesada, burbujeando en recuerdos. Catalina subió al cuarto de Aurora con una bolsa de tela en la mano. Y un propósito firme. Quedaban aún 2 álbumes por revisar. Uno grueso, lleno de bodas y bautizos. Otro delgado. Casi escondido entre libros de catecismo. Ese fue el que eligió.
La portada era azul oscuro, con letras doradas que decían simplemente familia, en mayúsculas cansadas. Al abrirlo, las primeras páginas estaban vacías. Plásticos amarillentos. Marcos sin fotos. Pero a la mitad, una imagen mal pegada. Catalina la despegó con cuidado. Era pequeña, mal recortada con tijeras. En ella, medio rostro de mujer. La sonrisa apenas. Una oreja. Un trozo de blusa. Y a su lado, el borde. El corte. El mismo hueco que en la foto del pastel. El mismo lugar. La misma silla. El mismo espacio arrancado con intención quirúrgica. Catalina giró la foto. Al reverso, con lápiz ya deslavado. Lo que no se encuadra, se borra. No había firma. Ni fecha. Ni explicación. Pero el mensaje era claro. Y Catalina lo sintió como una orden vieja que aún hacía eco. Lo que no encaja, se corta. Pero ella ya no estaba dispuesta a seguir cortando. Ni callando. Catalina volvió a casa de don Polo esa misma tarde. Sin foto. Sin pruebas. Solo con la necesidad de que alguien más dijera en voz alta lo que todos habían guardado con llave. El viejo la hizo pasar sin preguntas. Le ofreció agua de limón con hielos viejos y una silla que cojeaba. Catalina se sentó. ¿La conociste de verdad?, preguntó, mirando fijo. ¿A Elvira? Don Polo no parpadeó. Sí. ¿Quién era? Una muchacha tranquila. Le gustaba cocinar sin receta. Reía bajito. Tenía una risa. De esas que hacen voltear. Catalina lo escuchó sin interrumpir. ¿Por qué la borraron? Don Polo tragó saliva. Porque dijo cosas que no se decían. Y no las dijo en voz alta. Las dijo con el cuerpo. Con la mirada. Con las manos. Catalina bajó la vista. ¿La amaba Aurora? El viejo suspiró largo. Sí. Pero no como tú piensas. Vos sí. Pero no lo dijeron nunca. Solo lo sabían ellas. ¿Y tu madre? Y eso bastó para que se volviera un problema. Catalina cerró los ojos. Don Polo siguió. Esa muchacha no hacía daño. Solo hablaba más de la cuenta. Y eso aquí, se pagaba caro. Silencio. Solo el zumbido del ventilador. ¿Y tú qué hiciste? Don Polo miró al piso. Tomé las fotos. Revelé las que me pidieron. ¿Y las otras? Las entregué en un sobre que nunca me devolvieron. Catalina apretó los labios. ¿Te arrepientes? Todos los días. Catalina regresó a casa cuando ya oscurecía. No encendió la luz. Solo dejó que el resplandor naranja de la calle entrara por la ventana y le pintara la cocina de nostalgia. Se sirvió té. Abrió el cajón de los libros viejos. Esos que Aurora no dejaba tocar. Libros de estampas religiosas. Cuadernos con flores secas. Revistas de hogar. Entre las páginas de un librito de oraciones a San Antonio. Algo sobresalía. Catalina lo sacó con 2 dedos. Una hoja doblada. Papel delgado. Color marfil. Escrito en tinta morada. La letra no era de su madre. Ni de Aurora. Era otra. Más fluida.
Más viva. Empezaba sin saludo. No me vayas a olvidar tú también, Catalina. Catalina se quedó inmóvil. Porque ese día sí desaparezco de verdad. No me fui por vergüenza. Me fui porque me sacaron. Yo sí estuve ahí. Sí reí. Sí cociné. Sí me senté a la mesa. Y tú me viste. Aunque luego te dijeron que no. Firmado con una caligrafía que temblaba al final. Elvira. Catalina apoyó la carta sobre el regazo. La sostuvo como si se fuera a deshacer. Y por primera vez, no sintió que buscaba a alguien. Supo que esa alguien la había estado esperando a ella. La radio de Aurora seguía sobre el ropero. Una de esas grabadoras pesadas, de doble casetera. Con botones grandes y marcas de dedos en los laterales. Catalina la bajó con esfuerzo. Revisó los compartimientos. Había un casete dentro. Sin etiqueta. Solo un número escrito con pluma azul. 71. Lo colocó. Presionó play. El zumbido comenzó, seguido de un clic seco. Y luego, sonido. Primero ambiente. Platos, cubiertos, gente comiendo. Luego una voz masculina diciendo algo sobre el betún del pastel. Risas. Música, un bolero en segundo plano. Y de pronto. Un cambio. Una voz más clara. Más tensa. Aurora. ¿Así nada más? ¿Después de lo que hizo? Otra voz, más tranquila. Femenina. No hice nada. Solo dije lo que siento. Aurora, cortante. Ella no va a entrar a esta casa como si nada. Luego un murmullo. Una súplica. Alguien dice. Aurora, baja la voz, por favor. Catalina se quedó paralizada. Reconocía la voz que trataba de calmar. Su madre. Aquí no, dice con firmeza. No enfrente de la niña. Un silencio. Un golpe seco. Una puerta cerrándose. Fin del casete. Catalina se quedó sentada. El dedo aún sobre el botón stop. La garganta cerrada. Aurora había gritado. Elvira había dicho lo que sentía. Y alguien, su madre, había intentado mantener la fachada. Pero todo eso ya no cabía en la excusa de esa foto está mal encuadrada. No era error. Era expulsión. Y estaba grabado. Catalina bajó al trastero antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Como si también tuviera resaca de memoria. Abajo, entre los archivadores donde su madre guardaba libretas. Encontró una pequeña, cubierta de hule negro. Con flores bordadas en hilo rojo. Una que siempre le pareció bonita. Pero a la que nunca le dieron importancia. La abrió. Eran apuntes de recetas. Listas de mercado. Fechas de bautizos. Nada fuera de lo común. Hasta que, entre dos páginas en blanco. Una hoja doblada, sin título. Con letra conocida. La letra de su madre. Catalina la desdobló. Estaba escrita sin renglones. Una confesión atropellada. No quiero elegir. Pero si Aurora me pide que elija, tengo que hacerlo. No sé si lo que siente es verdadero. Solo sé que no se va a detener. Elvira es noble. Pero eso no basta. Y si no hago algo, esto termina peor. Prefiero una hija molesta. A una casa dividida.
Catalina leyó la última línea 3 veces. Una casa dividida. Su madre había tomado partido. No por convicción, sino por miedo. Por paz. Pero la paz que construye el silencio. Es una herencia que no se perdona fácil. Catalina dobló la nota. La colocó de nuevo dentro de la libreta. Y por primera vez, entendió que el silencio de su madre no fue neutralidad. Fue decisión. Y como toda decisión, tuvo consecuencias. El recuerdo llegó mientras preparaba café. Así, sin anuncio. Como llegan los verdaderos. El burbujeo de la cafetera. El aroma denso en la cocina. El sol colándose en líneas por la persiana. Y de pronto, su voz. La de Aurora. Nítida. Como si hablara desde el comedor. Las que no están, no estuvieron. Catalina se quedó quieta. La frase la devolvió a los 7 años. Sentada en el piso del pasillo. Viendo a Aurora colgar fotos con tachuelas. Ella le había preguntado. ¿Y esa señora? ¿La que estaba antes ahí? Aurora, sin girarse. Había respondido como si leyera un guión. Las que no están, no estuvieron. Y las que se fueron por algo. Catalina, niña, había aceptado la respuesta. Porque así era Aurora. Porque en su casa, cuando alguien decía por algo, ese algo no se preguntaba. Ahora, de pie frente a la cafetera, Catalina se dijo en voz baja. No. Las que se fueron por alguien. Y tal vez ese alguien todavía estaba en el espejo cada mañana. No para culparse, sino para dejar de callar. Catalina tomó el camión de las 11:40. Un viaje corto. 2 paradas y una banqueta rota. Hasta llegar a casa de Lupe. Una prima segunda que siempre supo más de lo que decía. La casa olía a veladora y sábanas al sol. Lupe la recibió sin preguntas. Solo dijo. Te ves igual que tu madre cuando no quería decir algo. Se sentaron en la sala. Catalina no dio rodeos. ¿Tú te acuerdas de Elvira? Lupe no se sorprendió. Ni siquiera se hizo la que no. Solo suspiró. Y dijo. Claro. Yo era chica, pero me acuerdo. Tenía las uñas largas y hablaba despacito. Y cocinaba como si le pusiera corazón al azúcar. Catalina la miró fijo. ¿Por qué la sacaron? Lupe bajó la vista. Porque se quedó demasiado tiempo. Y empezó a ser incómoda. ¿Para quién? Para todos. Silencio. Lupe tomó un caramelo de limón de una cajita junto al sillón. Se lo metió a la boca. Sin apuro. Tu mamá la quiso. Pero no para siempre. Y Aurora. Aurora no sabía si amarla o borrarla. Así que hizo las dos cosas. Catalina tragó en seco. ¿Y yo? Lupe la miró, sin lástima. Tú eras niña. No eras la que tenía que saber. Eras la que tenía que olvidar. ¿Y si no quiero? Lupe sonrió, sin dientes. Entonces empieza a contar. La madrugada se coló sin ruido. Como una invitada que no quiere molestar. Catalina dormía con la ventana entreabierta. El ventilador apagado. El cuarto en penumbra. Y entonces lo escuchó. Cras. Un golpe seco. Vidrio.
Catalina se levantó descalza. Sin sobresalto. Como si ya supiera. Bajó a la sala. La luz de la calle se filtraba por los visillos. Ahí estaba. La foto. La enmarcada. En el suelo. El marco roto. El vidrio hecho trizas. Como si ya no pudiera sostener más silencio. Catalina se agachó. No la tocó. Solo la miró. Y lo vio. Había alguien más en la imagen. No completamente. No definida. Pero presente. Una silueta sentada donde antes no había nada. Un trazo leve. Como una sombra que ya no se escondía. Y junto a la niña que ella había sido, la de trenzas y moño azul. Una mano. Sobre su hombro. Catalina no parpadeó. El corazón le latía lento. Como si respetara el momento. La figura no tenía rostro claro. Pero tenía presencia. Y esa presencia la reconocía. No era una aparición. Ni un fantasma. Era una parte que volvía a encajar. Un hueco que ya no lo era. Y entonces, en voz bajita, Catalina susurró. Ahí estás. El cuaderno estaba escondido en un cajón con frascos vacíos. Catalina lo encontró buscando hilo. Uno de esos cuadernos forrados con papel contact. Flores pegadas, cinta adhesiva amarilla por el tiempo. No era de Aurora. La letra no era suya. Tampoco de su madre. Era redonda, suelta, llena de taches corregidos. Había listas de mercado. Recetas incompletas. Y al final, una carta sin título. Escrita sin estructura. Solo un torrente de palabras. Como si la persona que la escribió tuviera miedo de detenerse. Catalina la leyó de pie, con las manos temblando. No me arrepiento de haberla amado. Elvira me amó primero. Y yo no supe qué hacer con eso al principio. Después sí. Después lo supe todo. Y no me importó. Eso fue el pecado. No haber tocado su mano. No haberla besado. El pecado fue no haberme arrepentido. Catalina tragó saliva. Los bordes de la hoja estaban húmedos. Como si el papel todavía llorara por dentro. Yo me habría quedado. Pero me dijeron que si me quedaba, la iban a echar a ella. Así que me fui yo. No había firma. Pero había algo más profundo que una firma. Había verdad. Catalina supo, sin dudar. Era Estela. Y por fin. Después de tantos nombres borrados. Había uno claro. Elvira fue amada. Y no por error. No por debilidad. Por amor. El mueble de los discos tenía llave. Aurora nunca dejaba que Catalina lo abriera. Ahí solo hay cosas viejas, decía. Música, y polvo. Catalina encontró la llave dentro del frasco de café. Envuelta en plástico. Como si Aurora la hubiera escondido a medias. Queriendo que alguien la encontrara. Pero no cualquiera. Abrió el compartimiento con cuidado. Discos de acetato. Revistas de música. Papeles doblados. Y en medio de todo. Una carpeta delgada, negra. Dentro, negativos. Fotografías sueltas. Y una imagen, más grande que las demás. Catalina la sacó. El corazón le dio un salto. La sostuvo con ambas manos, sin aliento. Era la misma escena. El pastel. El mantel.
La fiesta. Pero esta vez. Completa. Ahí estaba Elvira. Sentada junto a Aurora. Cabello recogido, blusa clara. Riendo. Y junto a ella. Una niña de trenzas, Catalina. Tomándole la mano con naturalidad. Mirando a la cámara. Catalina apenas podía creerlo. El hueco, ya no era hueco. Era una presencia. Una mujer. Una sonrisa. Había estado ahí. No era invención. No era sombra. Era real. Y había quedado fuera por decisión. Pero no por ausencia. Catalina se sentó en el piso. La foto sobre las rodillas. Y murmuró. ¿Te borraron? Pero no lo lograron. Catalina volvió con la foto. La original. La completa. Sin marco. Sin censura. Don Polo la recibió en la banqueta. Sentado en su silla plegable. Viendo pasar la tarde como quien espía a los años. Catalina no le dijo nada. Solo le puso la imagen en las manos. Él la miró. Sus ojos tardaron más en enfocar. Pero cuando lo hicieron, sus labios se apretaron. Yo tomé esta, dijo al fin. Esta, exactamente así. Catalina se agachó a su lado. ¿Entonces? Don Polo asintió con tristeza. La foto fue recortada. Después editada. Aurora vino a pedirme las impresiones. Pero cuando le mostré esta, me dijo. Esa no, esa se ve mal. Catalina frunció el ceño. ¿Mal cómo? Dijo que no encuadraba bien. Que había sombras raras. Que Elvira salía demasiado cerca. ¿Y tú? Yo no dije nada. Tomé otra. La recorté. La reimprimí. Y ella pagó doble para que no se supiera. Catalina apretó los dientes. ¿Y esta? Guardé una copia. Por si un día. Alguien quería la verdad completa. El silencio los cubrió un rato. Solo se oía el zumbido de los postes y el canto lejano de un niño. ¿Tú sabías todo? Preguntó Catalina. Don Polo bajó la vista. Yo vi todo. Y callé. Como todos. ¿Y por qué la guardaste? Porque Elvira sonreía. Y en esta familia. No mucha gente lo hacía así. Catalina limpió la vitrina de la sala como nunca antes. Sacó los portarretratos. Las porcelanas que a nadie le importaban. Los recuerdos de primera comunión ajenos. Pasó el trapo con vinagre. Frotó con esmero las marcas de tiempo. Como si se preparara para recibir a una invitada. La foto original estaba sobre la mesa. Esperando. Callada. Pero firme. Catalina fue a comprar un marco nuevo. De madera clara. Sin adornos. Sin dorados. Sin pretensión. Uno que no escondiera. Cuando volvió, la enmarcó con las manos limpias. Como quien viste a alguien para salir por fin a la calle. La colocó en el centro de la vitrina. Ni arriba, ni abajo. Al nivel de los ojos. Ahí estaba. Elvira. Aurora. Catalina niña. El pastel. La fiesta completa. El recuerdo completo. Sin tachaduras. Sin recortes. Sin vergüenza. Catalina se sentó frente a ella. No lloró. No se quebró. Solo dijo, en voz baja.
Ahora sí. Te ves. No para hacer justicia. No para exhibir. No para ajustar cuentas. Solo para dejar de esconder. Porque lo que se guarda por vergüenza asfixia. Y lo que se muestra, aunque duela, respira. La mesa estaba puesta para 7. Las tías, los sobrinos. Una nuera que hablaba poco. Y un nieto que jugaba con las servilletas. Catalina había cocinado lo de siempre. Arroz rojo, carne con papas, tortillas calientes envueltas en trapo. Comida que no discute. El ambiente era cordial. Conversaciones de receta y clima. Comentarios sobre lo caro del jamón y lo tardado del seguro. Y entonces, Catalina lo hizo. No esperó un brindis. Ni un momento solemne. Solo levantó la voz lo justo para que se oyera entre tenedores. ¿Se acuerdan de Elvira? Silencio. Un tenedor cayó. Alguien tosió. Catalina no parpadeó. Estuvo en esta casa. En esta mesa. En esa fiesta del pastel blanco. Y no la soñé. Nadie respondió. Pero nadie se levantó. Nadie dijo no es momento. Nadie la mandó callar. Catalina siguió. La borraron de las fotos. Pero no de mi memoria. Yo la vi. La oí reír. Y me tomó la mano. Tomó un sorbo de agua. El nieto dejó de mover la servilleta. No la traigo para hacer lío. La traigo porque estuvo. Y eso basta. Silencio. Pero esta vez no era frío. Era respeto. Catalina miró a los ojos a cada uno. Y pensó. Decir su nombre no le devolvía la vida. Pero sí el lugar. Y esta vez. No había pedido permiso. La primera vez fue un sueño. Simple. Sin historia. Solo una puerta entreabierta. Y una mujer parada al otro lado. No decía nada. No movía los labios. Solo la miraba. Catalina, en el sueño, no se asustaba. Solo sentía que algo se abría. Como si una ventana hubiera estado cerrada por años. Y por fin dejara entrar el aire. Despertó sin sobresalto. Pero con el cuerpo encendido. Como si alguien la hubiera tocado apenas. Y esa caricia durara más que el sueño. La noche siguiente fue igual. La misma mujer. La misma mirada. No acercamiento. No diálogo. Solo la presencia. Catalina comenzó a dejar la puerta real de su cuarto entreabierta. Igual que en el sueño. No por miedo. Por coherencia. Y cada vez que apagaba la luz. Esperaba un instante. Mirando hacia la penumbra del pasillo. Como si la figura pudiera decidir aparecer. También despierta. No lo hacía. Pero el aire. Era otro. Más lleno. Más cálido. Como si alguien le dijera. Desde algún rincón no visible. Ya no estoy afuera. Catalina volvió a mirar la foto un miércoles por la tarde. Con la luz entrando oblicua por la ventana de la sala. La colocó sobre la mesa. Sin marco. Sin vidrio. Libre. La foto completa. La verdadera. La que ya no necesitaba esconderse. La había mirado muchas veces en los últimos días. Pero esa vez algo fue distinto. No en la escena. Ni en las caras. Ni en el pastel. En el gesto.
Su yo niña estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando a la cámara. Moño azul en el cabello. Sonrisa apenas. Y sobre su hombro derecho, un brazo. No el de su madre. No el de Aurora. Un brazo con pulsera tejida. Apoyado con delicadeza. Como quien acompaña. Como quien protege. Catalina se acercó más. El corazón latiéndole en las orejas. Ese brazo no estaba antes. Lo habría notado. Era una caricia. Un ancla. Una prueba. Catalina deslizó un dedo por la imagen. Como si el tacto pudiera confirmar lo que los ojos ya sabían. Elvira la había tocado. Ahí. Frente a todos. Con ternura. Sin escándalo. Y ahora, décadas después. Ese gesto regresaba. No para probar nada. Ni para justificar. Solo para decir. Estuve contigo. Y Catalina, por fin, lo creía. Catalina no buscaba nada. Solo ordenaba un cajón más. Como quien revisa por inercia los rincones del pasado. El segundo cajón del escritorio de Aurora. Aquel que siempre estuvo trabado. Lo forzó con un cuchillo. No por rebeldía. Por necesidad. Adentro, una caja pequeña de cartón. Envuelta con una liga reseca. Sin etiqueta. Sin nombre. La abrió. 5 sobres. Ninguno sellado. Ninguno con timbre. Todos escritos a mano. E.R. Los dedos de Catalina temblaron. Sacó el primero. Desdobló. La letra. Sin duda, de Aurora. Más suelta que de costumbre. Como si le costara contener lo que escribía. No sé qué hacer con lo que me dejaste. Tu olor todavía está en mis libros. Segundo sobre. Te quise. Pero te tuve miedo. Y cuando me preguntaron si quería que te quedaras. No dije sí. Tampoco dije no. Tercera carta. A veces veo tu cara en otras mujeres. Y no sé si quiero buscarlas o pedirles perdón. Catalina se sentó en el borde de la cama. Cada sobre era un rastro. Una confesión sin destinataria. Una culpa que Aurora nunca quiso enterrar con Elvira. Cuarta carta. Fuiste lo único que me movió de verdad. Y lo que más me dio vergüenza. Quinta. No escribo esto para ti. Lo escribo porque si no lo hago, me borro yo también. Catalina cerró los ojos. Sostuvo las 5 cartas contra el pecho. Aurora nunca pidió perdón. Pero tampoco pudo olvidar. Y ahora. Esas cartas hablaban por ella. El domingo por la mañana. Catalina cruzó la calle con un tupper de arroz y un poco de aguacate picado. Sabía que a don Polo ya no le cocinaban. Y a veces, el cariño llega mejor con sal. Él estaba en su silla. Con los ojos entrecerrados. La mirada clavada en algún punto que ya no enfocaba del todo. ¿Cómo amaneció, don Polo? Medio borroso, hija. Los ojos ya no me obedecen. Catalina le acomodó la charola en las piernas. Le sirvió agua. ¿Se acuerda de la cámara que me pidió guardar? La encontré. Don Polo sonrió de lado. Metió la mano al cajón del costado. Sacó un sobre grueso. Se lo dio a Catalina sin mirarla. Mi última foto revelada. No sé si salió bien. Pero la tomé pensando en ella.
Catalina lo abrió. Adentro, una imagen impresa en papel mate. El patio de su casa. El laurel. La banca de cemento. La ventana de la cocina. Y en el centro, una figura. No definida. No nítida. Pero humana. Presente. Catalina sintió un escalofrío. Don Polo habló, muy bajito. Yo estaba solo cuando la tomé. No había nadie. Pero cuando fui a revelarla, ahí estaba ella. ¿Estás seguro? Yo nunca vi a Elvira en persona después de lo que pasó. Pero algo me dice que esa sí es ella. Catalina tragó saliva. ¿Por qué ahora? Don Polo se tocó los ojos, con ternura. Porque ella ya no quiere venganza. Solo ser recordada. Catalina miró la foto una vez más. No le tenía miedo. Le tenía respeto. La madrugada era densa. Ni perros. Ni viento. Solo ese silencio que parece que respira con uno. Catalina se despertó sin razón. El reloj marcaba 3:17. La casa entera parecía flotar. Se quedó un momento sentada en la cama, esperando que el corazón se acomodara. Y entonces lo oyó. Catalina. Su nombre. Susurrado. No desde dentro del pecho. Desde fuera. Catalina no se movió de golpe. Solo puso los pies en el suelo. Como quien camina hacia algo que lleva tiempo esperándola. Atravesó el pasillo. Bajó los escalones. La cocina tenía la luz apagada. Pero no estaba oscura. Estaba llena. Como si algo la habitara. Catalina se acercó a la puerta. La entreabrió. Y ahí, en ese umbral que ya había soñado. Donde las palabras nunca habían llegado a cruzar. No había cuerpo. Ni sombra. Ni silueta. Pero había presencia. Catalina no pidió explicación. No tembló. No dijo quién eres. Solo susurró, con la voz firme de quien ya no duda. Aquí estás. Y se quedó ahí. No esperando más. Sino agradeciendo que, por fin, la ausencia se hubiera dejado oír. La mesa estaba larga. Doña Licha, la de la panadería, había traído flan. Julie hizo agua de Jamaica con demasiada azúcar. Catalina preparó arroz, como siempre. Pero esta vez, con rebanadas de plátano frito encima. Dijo que era por gusto. Pero también por memoria. La casa olía a fiesta sin pastel. A sobremesa. A algo que se está construyendo desde abajo. Las mujeres se acomodaron en la sala. Apretadas, riendo. Echándose aire con servilletas. Catalina sacó una cámara. No el celular. Una de esas digitales viejas que aún tomaban con retardo. ¿Y la foto? Preguntó Julie, con los ojos brillantes. Catalina las miró a todas. Viejas, jóvenes, cansadas, vivas. Vamos a tomarla completa, dijo. Sin cortar a nadie. Sin esconder a nadie. Colocó la cámara en la repisa. Programó el temporizador. Se sentó al centro. Sonrisa tranquila. Las manos sobre las rodillas. Clic. El disparo fue leve. Pero contundente. Después, todas pidieron ver. Catalina les mostró la pantalla chica. Ahí estaban. Todas. Sin huecos.
sin sombra. Esa foto la imprimió. La enmarcó con madera clara. Y la colocó junto a la vieja. Y por primera vez, al mirar ambas juntas, pensó. Una muestra lo que se ocultó. La otra, lo que por fin se deja ver. Y las dos, juntas, decían la verdad entera. El taller de cocina empezó sin cartel. Sin inscripción. Sin precio. Solo con una voz en la calle. Voy que va a enseñar, doña Catá. Catalina se rió. Y dijo. Arroz con lo que haya. 3 niñas, 2 muchachas y una señora con mandil prestado entraron a la cocina. Todas con hambre. No solo de comida. La olla se puso al fuego. Las cucharas empezaron a sonar. Julie cortaba cebolla, entrecerrando los ojos. Otra removía el arroz, cuidando que no se quemara. Catalina solo observaba. Ya no enseñaba. Acompañaba. Julie, con la confianza de quien ya no pregunta si puede, soltó. ¿Y esa de la foto vieja? ¿Quién era Elvira? Todas voltearon. Catalina no fingió sorpresa. No bajó la vista. Tampoco evadió. Se limpió las manos en el mandil. Se acercó a la repisa. Tocó el marco. Y dijo. La que me enseñó que no todos los silencios son castigo. Solo los que uno decide cargar para siempre. Nadie habló. Pero nadie apartó los ojos. Catalina continuó. Ella estuvo aquí. Y aunque no todas quisieron verla, yo sí la vi. Y esta vez, no era un secreto. Era una semilla. Y en esa cocina, las semillas sí germinaban. La tarde era lenta. Había lluvia. Pero no de esa que asusta. Lluvia de patio. De olor a tierra. De quedarse adentro con café recalentado. Catalina tejía. Aunque no sabía del todo para quién. A veces solo se teje para no quedarse quieta por dentro. Y entonces. El sonido. Ligero. Deslizante. Un sobre cruzó por debajo de la puerta. Catalina se levantó. Lo tomó. No tenía sello. Ni remitente. Solo su nombre. Catalina. Escrito con letra que ya reconocía. Aunque nunca la había visto de frente. Abrió el sobre con manos firmes. Una sola hoja. Una sola línea. Escrita en tinta morada. Gracias por volver a encuadrarme. Catalina no lloró. No sonrió. Solo guardó la carta en la libreta negra. Junto a las otras verdades. Como se guarda una flor seca entre las páginas. No para que olvide. Sino para que siga oliendo. Catalina dejó la puerta sin seguro. No por descuido. Sino por decisión. La cocina ya no era solo suya. Era de quien se atreviera a entrar con las manos limpias. Y la historia suelta. Poco a poco. Llegaban mujeres. Unas con mandiles. Otras con bolsitas de plástico. Una con una silla plegable bajo el brazo. No todas venían a cocinar. Algunas solo miraban. O escuchaban. Y eso bastaba. La mesa ya no tenía una cabecera. Nadie mandaba. Cada quien traía algo. Una receta. Un recuerdo. Un dolor. Catalina colgó en la pared un cordel con pinzas. Y cada semana, alguien dejaba una foto.
Foto sin marco. Sin edición. Sin filtro. Una mujer con su hija. Una con su pareja. Una con su ex suegra reconciliada. Una sola, con los brazos abiertos. Catalina no preguntaba quién era quién. Solo les decía: aquí nadie se borra. Y cuando alguien preguntaba qué se cocinaba ese día, respondía: lo que haya. Y si no hay, también se sirve. Y así, la casa volvió a llenarse. No de muebles. No de adornos. De presencia. Y lo mejor. De espacio para quedarse. La noche era suave. Las luces apagadas. Solo la lámpara sobre la vitrina encendida. Como una vela sobre altar sin santo. Catalina se sentó frente a las dos fotos. La antigua. La nueva. La primera. Con Elvira de vuelta. Riéndose como quien ya no pide perdón. La segunda. Con las mujeres de ahora. Ninguna perfecta. Todas presentes. Catalina no las comparó. No escogió una. Solo las miró como quien observa dos pulmones respirando a la vez. Encendió la grabadora vieja. Puso un casete. No el de la discusión. Otro. Uno con boleros de fondo. Los que Elvira tarareaba. Tomó una taza de café tibio. Y por fin, sin apuro. Sin peso. Dijo en voz baja: ahora sí. Estamos todas. No como promesa. No como justicia. Como constancia. Porque la ausencia solo es ausencia. Cuando nadie la nombra. Y Catalina. Sin haberlo planeado. Sin haberse propuesto nada más que entender. Lo había logrado. Encuadrar la verdad. Aunque doliera. Aunque llegara tarde. Aunque no fuera completa. Porque a veces una mujer se vuelve archivo. Fogón. Fotografía viva. Y si una sola voz la recuerda, esa mujer vuelve. Aunque no toque la puerta. Aunque solo se deje ver. Cuando ya nadie la está buscando.